Buen día. Hoy estamos reunidos con el fin de desarrollar un panel sobre la eutanasia. Este estará a cargo de Josué Cabrera y Ángel Rodríguez, ambos estudiantes de medicina cursando su cuarto semestre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y quienes habla, Dulce Fernández. Antes de empezar a exponer los pros y los contras de esta acción, es necesario tener claro su concepto e historia. La eutanasia es la acción o inacción hecha para evitar sufrimientos a personas próximas a su muerte, acelerándola ya sea a sabiendas de la persona o sin su aprobación. Se puede considerar como el hecho de morir sin experimentar ningún tipo de dolor. Esta palabra deriva del griego que significa buen morir. La eutanasia consiste en provocar la muerte de otro por su bien, lo cual conduce necesariamente a acortar las circunstancias y supuestos que dan sentido a esta acción humanitaria, piadosa y compasiva. Esta práctica tiene por finalidad evitar sufrimientos insoportables por la prolongación artificial de la vida de un enfermo. La eutanasia puede tener el consentimiento del enfermo o no. Esto no es algo nuevo, está ligada al desarrollo de la medicina moderna. El solo hecho de que el ser humano esté gravemente enfermo ha hecho que en distintas sociedades esta cuestión quede planteada. Este tema es un problema persistente en la historia de la humanidad, en el que se enfrentan ideologías diversas. Esta no planteaba problemas morales en la antigua Grecia. La concepción de la vida era totalmente diferente. Una mala vida no era digna de ser vivida, y por tanto ni el eugenismo ni la eutanasia suscitaban grandes discusiones. Hipócrates representó una notable excepción, prohibió a los médicos la eutanasia activa y la ayuda para cometer el suicidio. Durante la Edad Media se produjeron cambios frente a la muerte y al acto de morir. Tanto la eutanasia como el suicidio y el aborto, bajo la óptica de creencias cristianas, son considerados como pecado, puesto que la persona no puede disponer libremente sobre su vida, que le fue dada por Dios. El arte de la muerte en la cristiandad medieval es parte del arte de la vida. El que entiende la vida necesariamente debía conocer la muerte. La muerte repentina se consideraba como una mala muerte. Se quiere estar plenamente consciente para despedirse de familiares y amigos y poder presentarse en el más allá con un claro conocimiento del fin de la vida. La llegada de la modernidad rompe con el pensamiento medieval. La perspectiva cristiana deja de ser la única y se conocen y se discuten las ideas de la antigüedad clásica. La salud puede ser alcanzada con el apoyo de la técnica, de las ciencias naturales y de la medicina. Hay pensadores que justifican el término activo de la vida, condenado durante la Edad Media. El filósofo inglés Francis Bacon, en 1623, es el primero en retomar el antiguo nombre de eutanasia y de diferenciar dos tipos: la eutanasia exterior como un término directo de la vida y la eutanasia interior como preparación espiritual para la muerte. Con esto, Bacon se refiere, por una parte, a la tradición del arte de morir como parte del arte de vivir, pero agrega a esta tradición algo que para la Edad Media era una posibilidad inimaginable: la muerte de un enfermo ayudado por el médico. Tomás Moro, en la Utopía, en el 1516, presenta una sociedad en la que los habitantes justifican el suicidio y también la eutanasia activa, pero sin usar este nombre. Otros conceptos relacionados con el tema de la eutanasia son el suicidio asistido, que significa proporcionar de forma intencional y con conocimiento a una persona los medios, procedimientos o ambos necesarios para suicidarse, incluidos el asesoramiento sobre dosis letales de medicamentos, la prescripción de dichos medicamentos letales o su suministro. Se plantea como el deseo de la extinción de muerte inminente, porque la vida ha perdido razón de ser o se ha hecho dolorosamente desesperanzada. Cabe destacar que en este caso es el paciente el que voluntaria y activamente termina con su vida, de allí el concepto de suicidio. La eutanasia es la eutanasia que se impone sin el consentimiento del afectado. La palabra apunta hacia una mala muerte. La ortotanasia consiste en dejar morir al tiempo sin emplear medios desproporcionados y extraordinarios para el mantenimiento de la vida. Se ha sustituido en la terminología práctica por muerte digna, para centrar el concepto en la condición del enfermo terminal y no en la voluntad de morir. Y por
mediante el cual se procura posponer el momento de la muerte, recurriendo a cualquier medio artificial, pese a que haya seguridad de que no hay opción alguna de recuperar la salud, con el fin de prolongar la vida del enfermo a toda costa, llegando así la muerte en condiciones totalmente inhumanas. Normalmente se hace según los deseos de otros, como los familiares y los médicos, y no según el verdadero bien e interés del paciente. Luego de ser aclarados estos términos, daremos inicio formal a este panel, con la participación de Ángel Rodríguez, el cual nos dará varios motivos para estar a favor de la práctica de la eutanasia. Como la compañera ya nos puntualizó qué es la eutanasia, y sabemos que es la acción para evitar el sufrimiento a personas próximas a morir. La eutanasia, por así decirlo, es una muerte buena, puesto que es un acto de poner fin a la vida de otra persona para evitarle la agonía y el dolor. Su uso ha evolucionado bastante y actualmente se realiza para practicar la muerte de un individuo que sufre de una enfermedad incurable que le causa un sufrimiento físico o mental intolerable. Como todos sabemos, la vida es un ciclo y este ciclo culmina con la muerte. ¿Y por qué no darle esa libertad a un paciente de elegir cuándo morir y dejar una patología que no es curable? Aparte, la dignidad humana del enfermo consiste en tener el derecho de elegir libremente cuándo desee fallecer. La eutanasia, desde un punto de vista clínico, es la muerte provocada por propia voluntad y sin sufrimiento físico en un enfermo incurable, a fin de evitar una muerte dolorosa, y la práctica consistente en administrar las drogas, fármacos u otras sustancias que alivien el dolor, aunque ello abrigue su vida. Ahora presentaré unos breves argumentos sobre lo positivo de la eutanasia. La pobre calidad de vida. En algunas circunstancias, vivir es peor que morir, ya que el dolor y el sufrimiento causado por una enfermedad terminal puede hacer la vida tan agonizante y difícil de llevar que la muerte puede parecer un acto humanitario. Y se considera racional que el médico ayude al suicidio como una forma de morir digna. Para el enfermo terminal, el sufrimiento puede ir más allá del dolor como resultado de las condiciones en que se encuentra, y esto para hacer la vida insoportable, como por ejemplo la pérdida progresiva de movimiento y actividad, la pérdida de libertad asociada con la dependencia de uno, molestias físicas como náusea, vómito o disnea, la incapacidad de tragar o de hablar, el miedo a morir, la incontinencia, la debilidad, la pérdida de la dignidad personal, la demencia. La vida pierde toda calidad y significado de forma que la muerte es preferible. El respeto a la autonomía del enfermo. El respeto por la autonomía de las personas que requiere el reconocer su derecho a decidir cómo vivir su vida. Esto incluye el proceso de la muerte y la habilidad de elegir el destino humano, de tal forma que se propone el derecho de evitar el sufrimiento intolerable, ejerciendo un control sobre la forma de morir. Lo que está en medio es libre para tomar las responsabilidades sobre la propia vida, aparte de la cual la contribuye la muerte. Cada persona tiene un nivel de tolerancia para el sufrimiento y por tanto no existe una respuesta objetiva que se pueda aplicar a todos acerca de cuándo la vida se hace insoportable. Por ello es necesario que el paciente se manifieste ejerciendo su autonomía. El principio de beneficencia o tener compasión por el que sufre. El médico actúa bajo el principio de beneficencia para aliviar el dolor y el sufrimiento de pacientes terminales. Bajo esta forma de pensar, la eutanasia es considerada un acto virtuoso. Otros aspectos que debemos tener en cuenta al hablar de la eutanasia son los siguientes. Toda persona es autónoma y tiene derecho de decidir sobre su vida. No se prolonga la vida cuando ya no se puede, es decir, en un caso terminal. El paciente tiene el derecho de tomar decisiones médicas que se refieran a él como individuo. Nuestra sociedad está basada en la protección de los derechos humanos. Entonces, toda persona tiene
tiene derecho a decidir, sobre todo cuando se refiere a su cuerpo. Por consecuente, este puede decidir si quiere o no seguir vivo. La vida en determinados casos podría llegar a ser indigna por causa de una enfermedad terminal, condición que quebrantaría el derecho de la dignidad humana. La vida que no se puede vivir no es un privilegio, más bien ser un castigo, que solo pasa a la persona en un caso clínico de interés. No es justo que el someter a las personas a dolorosas situaciones, si es posible, evitar el sufrimiento, sabiendo que con el dolor ya no puede seguir viviendo. También es un ahorro económico en el caso de que ya no haya remedio para el enfermo, y también libera del sufrimiento a los familiares. Otros aspectos que debemos de conocer sobre la eutanasia es que la mayoría de la población está confundida respecto al término. Y es que no todos somos candidatos fiables para ser sometidos a una eutanasia, debido a que para esta poder ser realizada debe de haber una serie de pruebas y aspectos para que se realice. Algunos de estos son el paciente sufrir un dolor físico inagotable, la muerte es inevitable o inminente, se han tomado todas las medidas posibles para eliminar el dolor, el paciente está de acuerdo a ser sometida a esto, y por último, el paciente no debe estar pasando por un periodo de depresión.